Nuevamente, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Es día miércoles 12 de noviembre, cuando vamos a estudiar otra lección de la escuela sabática que siempre les traemos y que está hecha a la ley y al testimonio, es decir, solo con Biblia y espíritu de profecía. Sea bienvenido, bienvenida a este estudio. Si es nuevo en este canal, suscríbase, dele clic ahí en la campanita para que pueda recibir las notificaciones de los programas en vivo que en este canal hacemos. Dele un like, comparta con amigos y compañeros, dígales que se suscriban a este canal, incrementemos los suscriptores. No somos un canal de farándula que promueve cosas morbosas, así como de las que la gente le gusta. Somos un canal que promueve la verdad presente. Y no por eso debemos dejarlo ahí que no lo compartimos. Compartámoslo, hermanos. Gracias a Dios. Hemos llegado a 97,000 suscriptores. Faltan 3,000 para llegar a 100,000. Pero si todos nos proponemos a compartir con amigos y le decimos suscríbete a este canal, vamos a llegar a los 100,000. Y más de alguno de los que escuchen se sentirá identificado con este mensaje y abrazará el mensaje, abrazará la verdad presente. Así que un like, un comentario y compartir con otros e invitar a que se suscriban será de mucha ayuda, no porque seamos youtubers que nos dan dinero por eso, sino porque queremos que llegue mucho más lejos este mensaje. Y ahora les dejo la invitación para que en la medida en que puedan apoyen este ministerio, y también Amy que nos comparta el versículo de memoria. No puedo dejar de animarles para que sean mayordomos fieles del Señor. Estamos viviendo en los últimos días y ustedes saben que básicamente lo que tengamos materialmente pronto no va a tener ningún valor. Y cuán importante es que en cuanto a recursos financieros, compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado con la obra que Él nos ha puesto a hacer. En este caso, su servidor, ustedes saben, lidera un ministerio que todo lo hace por fe y todo lo hace por amor, y se requieren de miles de dólares mensuales para hacerlo. Predicar 24/7 por 4 canales de televisión a 4 grandes ciudades de los Estados Unidos como son San Antonio, Texas, Houston, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas y las ciudades vecinas, y luego también hacerlo con una radio metiéndose en los carros todos los días. Hermanos, eso representa bastante inversión económica. Y yo sé que si usted, hermana, hermano, ama esta obra y es un buen mayordomo, usted atenderá este llamado a aportar aquí en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Sé que posiblemente usted lo está haciendo tal vez en otro ministerio, y esto yo lo estoy haciendo por aquellos que quieran también aportar aquí, o tal vez no están aportando en otro lugar. Aquí hay mucha necesidad, hermanos. Esos diezmos del Señor, ya usted sabe en qué los invertimos, en el pago de esos canales de televisión y radio. Son $54,000 al mes. Es mucho dinero y somos pocos los que estamos aportando. Por eso es que yo le hago la invitación. Únase a nosotros. Ayúdenos a pagar estos canales de televisión y metámonos en miles de hogares, en los carros de la gente, con el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud. Hermanos, Dios va a bendecir y a multiplicar lo que queda en los bolsillos de aquellos que respondan al llamado del Señor. Y con las ofrendas, usted sabe lo que hacemos. Atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles. Ya en los próximos días llega el grupo de pacientes que van a ser atendidos con los remedios naturales de Dios aquí en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles, y donde vamos a orar para que Dios haga milagros. Pero como ya usted sabe, también atender a los enfermos gratuitamente tiene un costo, una inversión grande de dinero, miles de dólares también. Y es ahí donde yo siempre le digo, ayúdenos, hermanos, con ofrendas,
que esta obra médica misionera no deje de hacerse. Recientemente tuve un doctor que nos estuvo visitando en Shepherd y él dijo que no entendía cómo podíamos hacer esta obra sin cobrarle nada a las personas, porque él está en un sanatorio donde cobran $6,000 a cada paciente. Y él decía, no entiendo cómo pueden hacer ustedes esta obra sin cobrar nada. Y él miró todo lo que hacemos, él vio la calidad del trabajo, cómo se hace. Bueno, hasta él mismo se hizo tratamientos de tan motivado que estaba. Y él dijo, sigan hermanos adelante así como van por fe, porque si hasta aquí el Señor ha sostenido esto, Él lo va a seguir sosteniendo. Y es por eso, hermanos, que yo le digo a todos ustedes, no dejen caer esta obra médica misionera, no dejen que este ministerio deje de hacer la obra así como la hace, no permitan que este sanatorio tenga que cobrar un día porque ya nadie lo apoyó. Apoyémoslo, hermanos. Mandemos ofrendas, mandemos diezmos y así la obra del Señor que avance, llevando el mensaje del tercer ángel y llevando también su brazo derecho, la obra médica misionera. Dios bendiga a todos los que atiendan el llamado. En la pantalla, tomen nota. Ahí está de cómo usted puede enviar los diezmos por correo postal, por cele, llamando en el instante para darlo de su tarjeta de débito o crédito. Ahí está el número, 214-881-4029. Ese es para darlo en el instante y para mandarlo por cele. Ahí está también el WhatsApp, más 1-214-881-4029, para que pida información como desde Suramérica, Centroamérica, Europa, de cualquier parte del mundo. Usted puede mandar los diezmos del Señor y las ofrendas para que hagamos esta obra integral, donde va la salud y va también el evangelio de el mensaje del tercer ángel a la par. Hermanos, desde cualquier parte del mundo, únanse a nosotros por MoneyGram, por Western Union, por RIA, transfiriendo de banco a banco, por PayPal. Hermanos, hay muchas formas ahora de cómo usted puede participar. Gracias a los que atiendan el llamado. Recuerde que por paypal.com usted puede buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a los tres ángeles irving@gmail.com, allí nos encuentra y con su tarjeta de débito o crédito en cualquier país usted puede depositar. Gracias otra vez. Dios los bendiga. Espero en el Señor que a más de alguno el Espíritu Santo le toque su corazón para que esta obra avance y vaya de triunfo en triunfo. Dios me los bendiga. Ahora el versículo para memorizar del día de hoy, miércoles 12 de noviembre, es Proverbios 19:11 y dice de esta manera: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo repito una vez más. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y este ha sido el versículo de memorizar de hoy y esperamos que todos puedan hacer el esfuerzo de poder estudiar y memorizarse este versículo y así poder meditar en él durante el resto del día. Que el Señor les bendiga. Y después de haber escuchado, hermanos, estas invitaciones, voy a dejar que nuevamente las hermanitas Betania y Nisi puedan saludarles porque están listas para estudiar juntos la lección. ¿Cómo están, hermanas? Un saludo para todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, gracias a Dios y felices de estar aquí de nuevo para continuar el estudio de este hermoso tema, hermanos. Hermana Betania, ¿quiere orar? Oremos. Te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad de estudiar sobre tu carácter perfecto que nos has mandado a imitar. Te pedimos una bendición muy especial por cada hermano y amigo que escucha tu palabra para que puedan ser impresionados para vivir en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La revelación del carácter. Así el autor de la lección titula el estudio de hoy. Comencemos, Nisi. ¿Por qué podemos ser energizados por el entusiasmo de los discípulos
especialmente de Juan con respecto al significado de la tumba vacía? Bueno, vamos a ver esta respuesta en Juan 20, versículos 2 al 4. Dice así: entonces corrió. ¿Quién corrió? El contexto de este versículo es María Magdalena. María Magdalena fue la primera de las mujeres en llegar al sepulcro, vio que el sepulcro estaba vacío y se devolvió a decírselo a los 12 discípulos que estaban en el aposento alto. En lo que ella iba a decirle a los discípulos que estaban en el aposento alto que el sepulcro estaba vacío, las otras mujeres llegaron al sepulcro y ven al ángel, y el ángel les encomienda que vayan a decirle a los discípulos que el Señor va a ir delante de ellos a Galilea, y especialmente a Pedro, para que ellos puedan ver al Señor allá. Entonces van las mujeres en camino a decirle a los discípulos en el aposento alto que el Señor les está esperando. Les llevan este mensaje. Pero al María Magdalena ir y decirle esto a los discípulos se preocupan. Y Pedro y Juan en específico salen al sepulcro, como vamos a ver en estos siguientes versículos. Así que entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces vemos que dos discípulos que habían estado unidos con Jesús durante todo su ministerio, que habían presenciado el juicio de Jesús y que ahora se les da el privilegio de conocer estas nuevas, y salen corriendo al sepulcro para comprobar con sus propios ojos lo que les está diciendo María Magdalena, antes de que lleguen las otras mujeres a darles el aviso de que el Señor ha resucitado y hemos visto a un ángel que nos ha dicho que vayan adelante a Galilea para que el Señor pueda verles allá y ustedes puedan encontrarse con Él. Así que vemos el celo y la devoción de tantos personajes a través de estos momentos en la historia. Vemos el celo y la devoción de Nicodemo y de José de Arimatea. Luego vemos que las mujeres fueron las últimas en quedarse al lado de la tumba y las primeras en ir de nuevo a la tumba el domingo por la mañana. Vemos a María Magdalena también envuelta en todo esto, y a Simón y a Juan, que también en su celo y en su devoción quieren también ver y comprobar esto que les parece demasiado maravilloso para ser verdad, porque en su desesperación, en su pesar, habían olvidado por completo todo lo que el Señor le había dicho acerca de su resurrección. Así que quisieron ver y comprobar con sus propios ojos lo que había dicho María Magdalena, y por eso corrieron hacia el sepulcro. Aquí nosotros miramos a los dos discípulos corriendo. Llama la atención que el versículo diga corrían los dos juntos, porque esto lo que nos enseña es que estaban unidos en la búsqueda de Jesús. Ambos discípulos representan a la fe. En el caso de Pedro representa la fe que tropieza, pero que se levanta y corre de nuevo hacia el Señor. En el caso de Juan representa la fe amorosa y perceptiva que también corre con esperanza. Pero los dos buscan lo mismo: encontrarse con Jesús. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que corramos hacia Él, que corramos a buscarlo. Todos aquellos que han dudado, como Pedro, todos aquellos que han tropezado, como Pedro, levántense y corran de nuevo a buscar al Señor. Y todos los que, como Juan, han tenido ese amor por el Señor, sigan buscando del Señor. Dios espera que todos lo busquemos. Dios espera que todos salgamos a buscarlo. Y hermanos, cuando dice que corrían los dos juntos, me gusta porque aquí se demuestra que estaban unidos en la búsqueda del Maestro. Qué bonito sería que en la casa corramos todos juntos en búsqueda del Señor. Que como Pedro y Juan corrieron juntos para buscar a Jesús, la madre y la hija corran juntas
el padre y el hijo corran juntos, la familia toda corra junta en búsqueda del Señor. Si algo debemos aprender es que cuando se trata de buscar a Jesús, es bien bonito buscarlo juntos. Y donde debe comenzar eso es en la casa. Es ahí donde debemos asegurarnos que todos corramos a buscar al Señor. Qué bonito es cuando en la mañana se junta la familia para hacer un culto y que todos corran para juntarse en la sala y buscar al Señor. Que todos corran de los cuartos para venir a la sala y buscar al Señor. Hermanos, qué hermoso es cuando el hijo llega a sentarse allí con su papá, con su mamá, pero no llega con una cara así enojada. Yo no quiero estar en este culto, yo no quiero estar aquí cantando, sino que llega contento, contenta, para juntarse allí con su madre, con su padre, con su familia, para buscar del Señor. Eso es algo muy bonito. Así que si vamos a aprender algo esta mañana, es de que hay que correr juntos para buscar a Jesús, como Juan y Pedro lo hicieron. Esto es algo que debemos destacar. Pero el don de profecía, ¿qué nos dice al respecto en la siguiente cita, hermana Betania? Dice la cita del libro La edificación del carácter, página 51. Juan se asió de Cristo como la vid se adhiere al imponente pilar. Por causa de su maestro, hizo frente con valentía a los peligros de la sala del juicio y se quedó cerca de la cruz. Y ante la noticia de que Jesús había resucitado, se apresuró ir al sepulcro, ganando en su celo aún al impetuoso Pedro. Me llamó la atención esa primera línea. Juan se asió de Cristo como la vid se adhiere al imponente pilar. Y es así, es como un llamado. Yo lo tomo como un llamado para mí, y así debemos tomarlos todos. Cristo necesita que otros escuchen. Él no murió nada más para mí, sino para muchos otros que aún no han escuchado las buenas nuevas de que Jesús resucitó y servimos a un Dios vivo. Otros tienen que escuchar de eso y como usted decía, pastor, esto comienza en el hogar, con nosotros, los padres. Muchas veces, en nombre de servir al Señor, estamos tan ocupados con las mismas cosas buenas de la iglesia que descuidamos nuestro rol como padres con nuestros hijos, de reunirnos mañana y tarde o noche para adorar al Señor. Y la sierva del Señor es muy específica. Estudiábamos sobre esto en uno de los seminarios de familia en un domingo pasado, sobre cuán importante es que nosotros hagamos este hábito con nuestros hijos y que los cultos sean breves, pero bien sustanciosos, amenos. Serían momentos alegres, atractivos para los niños de acuerdo a su edad, para que ellos sientan que alabar al Señor y dedicar esos minutos realmente sea provechoso, una experiencia linda, como cuando tal vez van al parque o quieren hacer una cosa que realmente les llama la atención. Así que como padres, yo lo tomé así, que mi rol en mi hogar es de que yo demuestre que estoy pegada a Jesús, tanto que mis acciones, mis palabras, mi tono de voz ah, le muestre a Nisi y a Doreen que yo camino con Cristo. Y así también otros ellos puedan verlo en mí, puedan reflejar a Jesús en sus acciones. Amén. Así es. Y ahora vamos a aprender una lección de orden. Hermana Betania, ¿qué podemos aprender del ejemplo de orden y de buen gusto que Jesús dejó tras su resurrección? Sí, lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículos 5, 6 y 7, y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él
y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Me llama la atención que, bueno, desde niña mi mamá siempre decía que para prepararse para el sábado había que empezar el domingo. Así que no había break. Desde el domingo había que empezar a tener la casa limpia, los cuartos en orden, los zapatos limpios, coger la ropa del siguiente sábado para que el viernes no hubiera tal estrés que uno no disfrutara del sábado a tiempo, porque mami siempre decía esta frase: Dios es un Dios de orden. Y así lo podemos ver aquí. Me encantó eso, cómo el Señor no solamente muestra orden doblando las cosas, separándolas, sino que da un mensaje. O sea, no salí de aquí apresurado, pensé en el mínimo detalle. Así como vimos en la lección anterior, cómo se preocupó en especialmente de Pedro, también se preocupó por el orden, en dejar todo en su lugar, bien preparado. Y al leer esto también pensé en cómo a veces las cosas pequeñas que pensamos que el Señor no las toma en cuenta, el trabajo de los diáconos y las diaconisas en la iglesia, de barrer la basurita, de que todo en el baño esté limpio, las diaconisas cuando pasan y doblan los mantelitos para la cena del Señor, para poner el pan, el vino, todo se hace de manera tan cuidadosa, tan delicada. Así es como Dios quiere que esté en nuestros hogares, así quiere que esté en nuestro corazón. Es un Dios de orden, es pulcro, es puro. Sí, hermanos, definitivamente la resurrección de Jesús fue tranquila. Él no salió huyendo de la tumba. Cuando alguien sale huyendo, ¿cómo deja el lugar donde está? Deja un tiradero. No hay tiempo para darse ese, digamos, lujo de ordenar, de dejar todo bien arreglado. Esto lo que nos dice es que la resurrección de Jesús no fue un caos. La resurrección de Jesús fue bien tranquila, bien serena, bien segura. El Señor, hermanos, no dejó señales de huida, sino dejó señales de autoridad, de orden, de tranquilidad. Así es un gran mensaje que nos da para aplicarlo a nosotros en la vida, que siempre debemos tener ese hábito de ser ordenados, como la hermana Betania lo ha mencionado. Vamos al don de profecía, Nisi, ¿qué nos dice? Dice, Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. Eso dice El deseado de todas las gentes, la página 733. Entonces vemos que, como hemos estado comentando, el Señor le importan esos detallitos pequeños. El Señor nota cada cosa que hacemos con diligencia, cada cosa que hacemos tratando de que quede bien, tratando de que todo esté en orden, asegurándonos de que estamos haciendo lo mejor que podemos en cada cosa, por más mínima que sea. Y como dice la siguiente cita, así las acciones repetidas forman los hábitos forman el carácter y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. Únicamente merced a la fidelidad en las cosas pequeñas puede el alma prepararse para actuar con fidelidad en las responsabilidades mayores. Esto proviene de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 291. Siempre en la escuela primaria donde yo estudié mis primeros años, había un letrero en la pared
que decía, tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tu carácter y tu carácter se convierte en quien eres. Y siempre me gustaba mirar ese letrero y pensar en él porque me gustaba como la sucesión de las cosas, como una cosa lleva a la otra y luego la otra y luego la otra y luego la otra, y cómo las acciones determinan entonces o definen nuestro carácter. Y podemos ver que aún en las cosas pequeñas, en los detalles, era el rey de gloria, no tenía que preocuparse por un sudario ni por los lienzos con que él había sido envuelto para poder sepultarlo. Sin embargo, él se preocupó por esas cosas porque él quiere dejarnos ese ejemplo de que también debemos nosotros preocuparnos por esas cosas. A veces en el correteo de la vida o nosotros los jóvenes como que no le damos la importancia a esas cosas pequeñas, siempre tratando de poner todos nuestros esfuerzos en las cosas que nosotros consideramos que somos grandes. Pero aquí nos dice que realmente es en las cosas pequeñas como nosotros demostramos nuestra fidelidad para las cosas mayores. En parábolas el Señor también dejó por sentado que el que era fiel en lo poco también iba a ser fiel en lo mucho. Así que no caigamos en ese error de querer esforzarnos tanto por esas cosas grandes y a la misma vez descuidar las cosas pequeñas, porque de esa forma demostramos que somos incapaces para llevar a cabo esas obras grandes. Y también nos recuerda que cuando nosotros tenemos una obra que hacer para el Señor, por más mínima que sea, esa obra nos va a ayudar a hacer algo mayor. Por ejemplo, cuando José estuvo en la cárcel, él se convirtió en el mayordomo de la cárcel. Tenía cierta posición dentro de la cárcel, pero de nuevo, era el mayordomo de una cárcel, no era el mayordomo ya de Potifar, el director de la Guardia Real. Ahora era el mayordomo, pero de la cárcel. Sin embargo, la mayordomía en ese lugar le preparó para ser primer ministro en Egipto. Entonces vemos cómo la fidelidad de las cosas pequeñas ilustradas en la vida de José y también aquí en la vida de Jesús eh, nos llevan y nos preparan poco a poco para esas cosas mayores. Y el Señor nos ha dado un buen ejemplo de eso. Así que tomemos nota de todos estos pequeños detalles que el Señor deja en la Escritura para que nosotros también podamos desarrollar ese carácter a la perfección como lo tenía Jesús. Y ahora preparémonos para mirar a unos mensajeros de los cuales casi no se habla. Hermana Betania, ¿qué mensaje llevaron ahora los guardias a los líderes judíos? Mateo 28:11 nos dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Así que ellos fueron los testigos ahora que pudieron contar todo lo que ellos habían visto. Es interesante que ahora los que están testificando son estos impíos. No cabía duda, o sea, ¿cómo podían ahora decir que no era verdad? Si los mismos guardias que estaban cuidando la tumba pudieron presenciar, ver aquel milagro y dar testimonio de la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿ven ustedes el poder de Dios? ¿Ven cómo Dios tiene el control de todo? ¿Se acuerdan cuando dijo Cristo, si estos callan, las piedras hablarán? Aquí ustedes tienen unas piedras en los guardias de Roma. Mire, ellos, el poder civil, es el primero en evidenciar el maravilloso milagro que ha ocurrido. Hermanos y hermanas, los enemigos de la verdad pueden ser testigos involuntarios del poder de Dios, porque estos guardias fueron a contar todo lo que había acontecido. Ellos hablaron del ángel, hablaron de la tumba vacía, hablaron del terremoto, fueron a contar todo. Oh, hermanos, qué maravilloso. Y nosotros vemos ahora que los incrédulos sacerdotes son los que tienen que oír esa buena nueva. Ahora ellos
tienen que escuchar la verdad que no querían. Oh, mis hermanos, aquí vemos que la verdad, aunque los hombres intenten sepultarla, Dios la levanta. Y para levantar la verdad, Dios usa a quien Él quiere. Si a los mismos impíos va a usar para levantar la verdad, los va a usar. Mire que los líderes sellaron la tumba, pusieron guardias y nosotros vamos a ver mañana que hasta pagaron soborno. Pero hermanos, Dios usa a los incrédulos algunas veces para confirmar su palabra. Esto nos dice que si esos en algún momento que hoy son incrédulos, el Señor hasta los puede llegar a usar, ¿cuánto sería de maravilloso que nos use a nosotros, que creemos, que somos creyentes? Oh, mis hermanos, también nosotros tenemos un mensaje que llevar. ¿Qué nos dice al respecto? El don de profecía, Nisi, para cerrar. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia. Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo había visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron, fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle, Majestad del cielo, Rey de gloria. Podemos ver el efecto que tuvo esto en los soldados, en esta guardia. Ahora tenían miedo, ahora reconocían que había sido verdaderamente el Hijo de Dios. Sintieron el terremoto, cayeron como muertos del miedo. Sin embargo, estaban paralizados y tuvieron que contemplar esa poderosa escena de el ángel bajando del cielo para decir, Hijo del hombre, sal fuera, que tu Padre te llama. Vieron a Jesús salir, proclamar que Él era la resurrección y la vida. Vieron a Cristo glorificado y no pudieron más que admitir que había sido el Hijo de Dios quien había sido crucificado, quien ellos habían torturado. De quien ellos habían burlado y ahora estaban sobrecogidos de temor, y no pudieron menos que decirlo exactamente como ocurrió a los sacerdotes y a los fariseos. Acerca de lo que había ocurrido. Tenían temor, no podían contenerse. Al ir, dice también la inspiración que al llegar allá, también le contaron a las personas que veían, o sea, estaban llenos de terror y no sabían cómo descargarse esto de encima. Y aquí podemos ver qué ocurre cuando nosotros nos burlamos de nuestro Señor. Un día todos aquellos que se burlaron de Jesús, que lo crucificaron, que participaron y que no se arrepintieron, un día lo verán en toda su gloria. Y así como estos soldados también se echarán para atrás y querrán que las piedras los cubran para que no tengan que ver la ira del Cordero, a quien ellos mismos inmolaron. Así que tengamos mucho cuidado, porque estos mismos que se habían mofado de Jesús, que le habían golpeado con la caña, que le tejieron la corona de espinas, que le pusieron el manto de púrpura, que le escupían y que hincando las rodillas se burlaban de él diciendo, salve, rey de los judíos. Él un día vendrá y el Señor se burlará de ellos, como decía el Salmo 2. No de una forma maliciosa, sino que simplemente esa es la retribución de ellos, que sus acciones desafortunadamente les llevaron a ver. Y así como ellos pudieron entonces ver a Cristo glorificado y se dieron cuenta de que ese era el Hijo de Dios, así también los que hayan rechazado al Hijo de Dios un día tendrán que verlo de nuevo y no podrán menos que admitir que ese también es el Hijo de Dios. Y así la lección de hoy ha revelado el carácter de quienes, de los discípulos, como fueron Pedro y Juan, de Jesús, de los soldados que cuidaron la tumba de Jesús y de los sacerdotes. Todos han revelado su carácter.
Los discípulos revelaron su carácter en esa energía y entusiasmo que manifestaron ante la noticia de que el Señor no estaba en la tumba. Revelaron ese entusiasmo y energía al correr juntos. En el caso de Jesús, reveló su carácter en ese orden que tuvo en la tumba antes de salir, en ese orden que dejó allí. Y en el caso de los guardias, revelaron su carácter al llevar el mensaje de la verdad que de la cual fueron testigos. Y en el caso de los sacerdotes, revelaron su carácter en el sentido de que prefirieron continuar con la mentira. Así nosotros vemos cómo la verdad del cielo salió a enfrentar la mentira de los hombres y utilizó a los mismos paganos, a los mismos impíos, a los mismos soldados romanos para que fueran con la verdad del cielo a enfrentar la mentira de los sacerdotes. Todo esto, hermanos, nos debe de llevar a una sola conclusión, y es que Dios tiene el control de todo y Dios es un Dios de orden, y Dios espera que nosotros, como Pedro y Juan, corramos juntos todo el tiempo para buscarle. Vamos a orar para darle gracias a Dios por el estudio de hoy. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por hacernos ver estas cosas tan maravillosas, por mostrarnos todos estos elementos que tienen que ver con el carácter, porque no cabe duda que la energía y el entusiasmo en buscarte a ti demuestra un carácter solícito por buscar tu presencia. Que el orden y la limpieza que tú dejaste en la tumba representa un carácter de alguien que es disciplinado, organizado y ordenado. Pero en el mensaje de los soldados vemos, Señor, que allí también se muestra un carácter donde la verdad hay que decirla, hay que darla, detallada en todas sus partes, pues estos dijeron todo lo que había acontecido. Pero lamentablemente algunos, como los fariseos, los sacerdotes, ellos demostraron su carácter mentiroso con el cual siempre se movieron. Señor, ayúdanos a nosotros a tener un carácter semejante al tuyo. Ayúdanos a tener ese carácter de energía, de entusiasmo por predicar el mensaje, de orden y limpieza. Ayúdanos, Señor, a proclamar la verdad, a combatir la mentira con la verdad, a decirla por todas partes. Ayúdanos, Padre, a revelar un carácter como el tuyo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor.